Y hoy tenemos tres figuras muy importantes del ámbito político que nos van a permitir saber qué está sucediendo en este momento. Está José Ignacio de Mendiguren, gracias por estar con nosotros. Es muy amable. Daniel Filmus, gracias por estar con nosotros, Daniel. Como siempre, un placer. Y Hernán Iglesias Cilia, que es el secretario de Comunicación Estratégica de la Jefatura de Gabinete. ¿Va a ser la pelea Macri-Cristina, crees? ¿Qué sé yo? Me parece, nosotros tenemos la hipótesis de que estas cosas se deciden más de abajo para arriba que para arriba hacia abajo. Que si hay un tercio, un poco menos, de personas que creen que Cristina Fernández de Kirchner es la persona en la que creen como su referente político, no hay nada que nosotros podamos hacer. Yo incluso reniego, me pongo en mal humor cuando hablan de la polarización, etcétera, y todo eso, porque nosotros realmente no tenemos ninguna capacidad de influir en los votantes que no son nuestros, ¿no? Ya cuesta bastante para uno conseguir que lo voten, como encima estar diciéndole a los otros a quién tienen que votar. Te quiero decir que hay un rasgo que nos une. A mí me acusan de negar, negás que el presidente no se supo expresar o expresó distinto la inflación. Negás que hay polarización, Hernán. O sea, hay una polarización brutal. ¿Y este espacio? Bueno, así no fue. Con más propuestas que tuviéramos en el 2015, no pudimos vencer la polarización. Pero también me parece que en un escenario político donde hay tres propuestas tan claras... Nosotros vamos a romperle, vamos a intentar romperle. Pero me alegra porque ayer Peña dijo que no tenía claro qué era. Por lo menos ya hoy entendemos que es un espacio. No, bueno, hay claramente un grupo de dirigentes tratando de armar una propuesta en el peronismo no kirchnerista. Eso me parece que es evidente. Más amplio. Lo han dicho, o más amplio, como vos quieras. Pero lo que digo es... A veces nos acusan de querer polarizar con Cristina y a veces nos acusan de tratar de dividir al peronismo. Las dos cosas al mismo tiempo no se puede. O queremos que haya dos candidatos fuertes, Macri y Cristina, o queremos que haya un candidato en el medio que le saque votos a Cristina. Las dos cosas al mismo tiempo no se pueden. No, yo creo que claramente tiene que haber un espacio amplio en la oposición, pero creo que también que hoy el problema principal de la división no la tiene la oposición. Yo creo que la oposición va a ir crecientemente encontrando los puntos en común para tener un país, porque es imprescindible, es necesario, es dramática la situación, necesitamos salir. Yo creo que el principal problema hoy lo tiene el oficialismo, claramente porque hay un sector importante del radicalismo, hay un sector importante que vuelve a lo que es la base del radicalismo respecto de la necesidad de una Argentina soberana que se base en la industria, en el crecimiento y en el trabajo, que hoy le empieza a poner límites al gobierno. Digamos, cuando escuchamos decir dirigentes que con los cuales siempre hemos tenido diálogo, empezar a decirles que las tarifas no pueden aumentar de esta manera, cuando vemos que no se pueden poner los candidatos desde arriba, hoy lo tuvimos en el caso de Córdoba, bueno, pero vos lo señalabas antes con el caso de La Pampa, digamos, cuando empiezan a aparecer estas situaciones, que es propio también de la crisis de un gobierno, que cuando entra en crisis empiezan a dividirse, me parece que empiezan a aparecer sectores también mucho más democráticos y mucho más nacionales en su concepción, que empiezan a tener más fuerza. Quiero ver, Hernán, esto, porque lo que plantea es muy interesante. Digo, dejo La Pampa. Hoy el radicalismo dijo, rebajan el 20% en el invierno en las tarifas de gas. Le dividieron, algunos se separaron. Morales se separa de la elección nacional. Córdoba estalló, definitivamente. ¿Sienten que el radicalismo empieza, no quiero poner palabras de que no dijo Filmus, pero empieza a correrse, a salirse de la coalición? Honestamente no. Somos una coalición amplia, yo creo que muy exitosa. De las más exitosas que hemos tenido en nuestro periodo democrático del 83 para acá. Obviamente, los distintos actores, los distintos partidos de la coalición tienen su voz y expresan situaciones y después que se solucionan, se conversan, como ha pasado hoy. Córdoba creo que es una excepción al resto de la construcción que ha funcionado en todo el país. Se aplicó un criterio donde hay paso o paz, como había en La Pampa. Las diferentes personas que quieran postularse pueden hacerlo, y donde no lo había, a tratar de llegar a un acuerdo. En Córdoba no hay paso. Si hubiera habido paso, hubiera sido fácil, pero en Córdoba no hay paso. Bueno, nada, había dos candidatos radicales, ninguno de los dos quiso ceder, no se puede llegar a un acuerdo, y veremos cómo sigue. Todavía tenemos esperanzas que se pueda llegar a un acuerdo. Yo tengo otra experiencia, ¿no? Yo por digo, no soy quien para meterme en la interna del espacio. El bloque de Cambiemos es el más disciplinado de la historia de la democracia argentina. Es el más exitoso. ¿En qué disciplinado me suena bravo? Disciplinado en el sentido de cohesionado. De que cuando el interbloque decidió votar de una manera una ley, todos los diputados... Hay que votarle a Carrió eso, ¿no? Sí, claro. Estaba pensando exactamente lo mismo. No, pero la próxima vez rompo. La pregunta es, ¿qué es exitoso? ¿Esta es la coalición más exitosa y dejó el país como lo dejó? La verdad es que me cuesta pensar exitosa. ¿Faltan cuánto? 5. ¿Para saber cómo lo dejó el gobierno. Faltan 5 años. Bueno, ya se tomó su vete y fuera. Está bien. No, me parece una buena reflexión. Faltan 5 años. No tenemos ninguna expectativa de acá a fin de año. Y vamos a seguir así.
El problema es qué medidas toman ahora para que la gente pueda comer hasta fin de mes. ¿Qué medidas se toman ahora para que no se pierda el trabajo? No hay que esperar a octubre y esperar que vamos a tener 4 años más, porque tuvimos el segundo semestre. La historia del segundo semestre, la luz al final del túnel y toda esa expectativa y el año que viene, todas esas expectativas ya las tuvimos. Ahora, si yo tengo que esperar 5 años más, me parece gravísimo, y que eso defina que es una coalición exitosa, me parece peor todavía si tengo que esperar 5 años para que haya alguna mejora en las condiciones de vida. En el sentido que expresa una demanda de cambio de muchos argentinos por un estilo distinto de llevar la Argentina. Por ejemplo, una palabra que todavía no nombramos: gobernar sin corrupción, prevenir la corrupción. ¿Cómo para Exactamente, eso es una demanda de los argentinos que Cumbiamo lo está cumpliendo. 120 causas. Por favor. No podemos comparar. En serio le digo. En serio, seamos serios. Pero la corrupción no es un problema aritmético. Quiero decir, la corrupción no es un problema aritmético. Lo quiero decir que no es que porque uno se llevó un PBI y el otro se llevó 10.000 es menos corrupto. Por eso digo. Había una bandera de transparencia. Si la gente pedía transparencia, había que sobreactuar la transparencia. ¿Te puedo decir algo con la verdad que... Yo te digo, mira, hay cosas que la gente va a valorar y está valorando. Además de las cuestiones de libertad de prensa, de convivencia de clima, la cuestión contra la seguridad. Ha mejorado todas las estadísticas de inseguridad, hemos combatido al narcotráfico en lugares donde el Estado no se metía, hemos renovado completamente la relación con Argentina, con el mundo. Veníamos de un país aislado, desprestigiado, que no tenía relaciones, no participaba en las conversaciones importantes del mundo, ahora sí lo hace. Por favor, cuidado con él, pues si van a entregar todo, el mundo te recibe bien. No, yo quiero que el mundo me compre biocombustible. ¿Puedo traer acá a la mesa? De verdad, muchas gracias. Gracias a todos.